Bueno, simetrías y leyes de conservación. Entonces, la relación entre las simetrías y las leyes de conservación es una de las cosas más importantes de la física moderna. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de leyes de conservación para algunos sistemas simples. Entonces, vamos a usar lo que vimos antes de las coordenadas cíclicas, todo el análisis de los lagrangianos. Al principio, el hecho de que ciertas cantidades se conserven va a parecer algo accidental, pero el verdadero objetivo es identificar eh, princi- principios que conectan a cosas más generales y no cosas accidentales. Entonces, empecemos primero con el sistema que estuvimos viendo. Voy a escribir el lagrangiano que teníamos antes. Lo voy a escribir de esta forma: medio m q1 punto cuadrado más q punto 2 cuadrado menos b, que depende de q1 menos q2. Parecido a lo que estamos diciendo antes, pero bueno, puede ser cualquier sistema que tenga dos coordenadas, pueden ser partículas, campos, lo que sea, que se va a describir mediante estas coordenadas q en vez de x, ¿no? Estas coordenadas que pueden representar lo que hemos visto antes, las coordenadas generalizadas. Si uno hace Euler-Lagrange para q1 y para q2, uno va a obtener las siguientes ecuaciones de movimiento: p1 punto igual a menos b', la derivada, este, bueno, en este caso estamos tomando la derivada en función de cada una de las variables, q1, q2, y p2 punto va a ser igual a más b' q1 menos q2. Bueno, ¿esto por qué es? Porque cuando uno haga Euler-Lagrange, uno va a tener que hacer la derivada primero en función de los q puntos. Esto se va a ir y nos va a bajar el 2, se cancela con el 2, queda un m q punto 1, lo mismo va a pasar con q punto 2, y vamos a tener el p de este lado, y cuando hagamos la derivada en función de q1 o de q2 va a aparecer un menos un más dependiendo si derivamos con q2 o si derivamos con q1. Entonces básicamente lo que estamos diciendo es que en sí el b, al derivarlo ya sea con q1 o con q2, queda esencialmente lo mismo, salvo un menos o un más, ¿no? Porque tenemos un potencial que depende de q1 menos q2, no importa la forma que tenga después, pero cuando yo derive con uno o derive con otro, la diferencia va a estar cuando apliquemos la ley de la cadena, obviamente. eh, la regla de la cadena va a aparecer un menos o un más. Entonces, suponiendo que escribimos de esta forma unívoca, si sumamos p1 punto más p2 punto, esto va a dar igual a 0. O sea, la derivada temporal de p1 más p2 da 0. Esto significa que la suma de p1 más p2 se conserva. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer algo un poco distinto. En vez de que el potencial dependa de q1 menos q2, vamos a pedir que sea una combinación lineal general entre q1 y q2. O sea, eso sería que tengamos a por q1 menos, digamos, b por q2. O sea que el potencial que va a depender de q1 o q2 va a ser un b de a por q1 menos b por q2. Entonces, para este caso, las ecuaciones de movimiento van a cambiar un poco. ¿Cómo van a cambiar? Bueno, p1 punto va a ser igual a menos a b' de a q1 menos b q2, y p2 punto va a ser igual a b, pongamos un más para ponerle énfasis, a q1 menos b q2. En este caso, si sumamos p1 punto más p2 punto, no nos va a dar 0 de este lado, o sea que de alguna forma hemos perdido la ley de conservación. Pero también podemos decir que no se perdió, sino que cambió un poco. Si nosotros multiplicamos la primera ecuación por b y la segunda por a, ¿qué vamos a tener? Bueno, si multiplico esto por b y esto por a, ahora sí,
tenemos exactamente lo mismo y sumadas. Por supuesto, para que esto sea posible, tengo que multiplicar por b acá y a acá. Y entonces, ¿qué obtuvimos? Tuvimos que la derivada de t de b por p1 punto más a por p2 punto, ahora sí es igual a 0. Y entonces, lo que se conserva es, ya no es p1 más p2, sino es b por p1 más a por p2. Acá le tengo que sacar los puntos porque le estoy poniendo la derivada de temporal afuera. Entonces se modificó un poco, eso es lo que podemos decir. Entonces lo que estuvimos haciendo es ir modificando las ecuaciones para ver cuándo teníamos una ley de conservación. Pero por otro lado, si nosotros ya pusiéramos un potencial que sea función de una combinación distinta de q's, por ahí si le ponemos, no sé, q1 más q2 al cuadrado, entonces puede ocurrir que ya no haya una combinación que haga que se conserven los momentos. Entonces hay que ver qué es lo que significa esto. ¿Qué es lo que decide que hayan conservación de leyes o que no las haya? Esto va a tener que ver mucho con las simetrías.